San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión, para el oriente antioqueño. Como siempre, un saludo muy cordial y un grandísimo agradecimiento a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Un lugar de un ambiente tropical, un entorno muy agreste para disfrutar estas vacaciones de fin de año y de comienzos del año entrante, porque también hay otro periodo de vacaciones al inicio, por supuesto. Allá sus propietarios estarán atendiéndolos personalmente. Es una atención muy esmerada. Bien, y el orden de nuestro programa es leer también una frase que tenga que ver con el quehacer matemático. Entonces hemos elegido por estos días al matemático irlandés Ian Stewart. ¿Qué piensa esto? Los números son una construcción mental. Algo de nuestra psiquis, una cuestión psicológica, pero son una construcción mental con significado. Nuestra civilización no podría vivir sin ellos. Y ya sabemos que eso, cuando dice que es una construcción mental con significado, entendemos que lo que nos quiere decir es que con ella podemos interactuar con el entorno para comprenderlo cada vez mejor. Eso quiere decir que es con significado. Los números están en nuestra cabeza. De verdad, eso no está afuera. Hacemos como una especie de reducción de lo que se ve en el entorno, lo ponemos en nuestra mente a través de conceptos, en este caso conceptos numéricos, matemáticos, y con ellos podemos volver a responderle a ese entorno para mejorar nuestra experiencia diaria con el entorno. Bien, eso es lo que quiere decir Ian Stewart. Entonces hacemos un pequeño break, un corte en nuestro programa. Volvemos enseguida para retomar el tema que nos quedó en la sesión anterior sobre las integrales. Esa idea que se llama la sumatoria, sumar muchas cosas pequeñísimas para encontrar un valor numérico, generalmente en este caso de áreas, pero que en realidad las integrales tienen que ver con áreas y con volúmenes, por un lado, pero también tiene que ir con velocidades. Y para ir a la luna, así no haya áreas y volúmenes, por lo menos hay distancias, tiempos y cargas, ¿cierto? Entonces también se necesita, las integrales sirven en eso. Es muy fácil, eso sí, entenderla básicamente a través de las figuras, de ciertas figuras geométricas, pero las integrales están en la economía, en la sociología. Ahora que estamos en época de pandemia, podemos decir en la forma como se nos prolifera esa epidemia. También se estudia con integrales. Las integrales están en toda la actividad humana, pero algo que casi no se nos enseña, y es muy triste, porque la mayoría de la gente le coge un miedo enorme a la matemática, porque la pedagogía está mal diseñada para enseñarnos matemáticas. Si todos los seres humanos pudiéramos llegar a entender en qué consisten las integrales, con seguridad el conocimiento y nuestra relación con el entorno sería mejor, porque tendríamos más elementos técnicos para definir cómo nos comportamos nosotros frente a la naturaleza y la naturaleza con nosotros. Sería bueno que de verdad los profesores de matemáticas le pusieran un poco más de cuidado. Bueno, no tanto los profesores, principalmente desde allá, desde los que nos dirigen,
que son los que dicen cómo se deben hacer las cosas. Y ellos casi no saben de estas vainas, aunque estén bien asesorados, pero es tanto el afán y otras cosas políticas que se entrometen en esas decisiones, cosas de geopolítica, que terminan haciéndole daño a las mentes de los jóvenes para que le cojan favor a la matemática. Y repito, es un poquito dura, es un poquito exigente, pero si nos la enseñan con cariño, con tranquilidad, si nos ponen y nos relajan, no nos asustan, la vamos a aprender. Listo. Después de este regaño, entonces hacemos el corte, nos volvemos enseguida para continuar con la idea de lo que es la integración. Nos vemos enseguida. Bien, amables televidentes. Entonces habíamos hecho ahí la figura, el símbolo de la integración, ¿cierto? ¿Qué es esto? Una especie de una culebrita. Bueno, más técnicamente eso se llama una S. Una S alargada. Vamos a mejorarla porque me quedó muy suave con este marcador que me está un poco fallando. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Es una culebrita. ¿Cierto? Esta es la S minúscula en el alfabeto romano. Ese es el símbolo de integrar. Integrar en el fondo es sumar. Es integrar un área con otra, integrarle otra, integrarle otra, integrarle otra de a poquitos. Y eso de integrarle es también en el fondo sumarle, sumarle, sumarle. Y sumarle también se representa y es un proceso anterior a la integración. Son ideas que también se trabajan. Esta es la letra sigma, mayúscula, en el alfabeto griego, que también para poder llegar a esto tenemos que pasar primero por esto en conceptos, ¿cierto? Esto también hay que enseñarlo, pero no vamos a trabajarle a eso. Entonces, la sumatoria de varias áreas es también igual a la integración de esas mismas áreas en el fondo. Y usted, bueno, hay procesos, les dije, ahora antes de hacer el corte, les había dicho que nosotros lo que hacemos es tener áreas armónicas, digamos, con cierta tendencia a la geometría para poderlo entender mejor. Le hemos dicho una gráfica, ¿cierto? Que eso también lo tenemos que estudiar más adelante. Tenemos una gráfica en el plano cartiano, algunos dicen las coordenadas. Qué pena, me está fallando hoy el pulso. Listo, X y Y. Para decir algo, nosotros hacemos, sí, vamos a hacerlo así para que lo entendamos mejor, que le hace que se nos que ampliemos un tema y se nos vaya a reducir el otro. Lo hacemos en otro programa, lo que nos quede faltando, para que nos quede esto mejor especificado. Yo acá puedo poner los números del 0 al 1 hacia acá y del 0 al menos 3. O sea, del 0 al 1, perdón, del 0 al 1 los naturales y acá los enteros negativos. Listo. Fíjense ustedes, lo voy a hacer aquí más bien como una especie de algo que se llama tabulación. Si yo tengo una fórmula que me dice en algún lado que es x al cuadrado, que yo tengo un número y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Entonces hago una especie de tabulación. Voy a tener que ir un poquito atrás. Empecé con el tema de la integral, pero para poder explicar esto un poco mejor, vamos a regresar en los conceptos al tema de la tabulación. Aquí está, yo tabulo aquí lo que llamamos las X, o sea, los numeritos que a mí me dan, los que yo necesito. Y acá en las Y son los numeritos que yo hago la operación y me da el resultado. Las X son los numeritos que yo voy poniendo y las Y son los resultados que a mí me va dando la matemática.
digamos que la operación es que y es igual a x, vamos a ponerla más fácil, a x al cuadrado. ¿Cierto? Y es igual a x al cuadrado. O sea, cada que yo tenga una y, yo la elevo al cuadrado y obtengo un resultado. Entonces, 1. Empecemos con los negativos, menos 1. Vamos a ponerlo con menos 3, ¿cierto? Menos 3 al cuadrado quiere decir menos 3 por menos 3. El menos y el menos también hay que multiplicarlos. Y menos por menos, ya sabemos, nos da más, o sea, nos da positivo. Menos 3 por menos 3 nos da 3 por 3, 9, pero positivo. El resultado es acá. Es el número que yo tenga, en este caso menos 3, yo lo elevo al cuadrado que me dice la fórmula y pongo el resultado. Ahora, ¿qué me dan? Me dan el que sigue hacia abajo. Menos 3 sigue el menos 2. Menos 2. Ese es el que yo voy escogiendo. Se conoce como la variable independiente. O sea, ella es lo que vaya cogiendo. Esta es la de independiente y esta es la dependiente, la y. Porque depende de la fórmula, de la operación que yo tenga que hacerla. Pero esta es la que yo voy escogiendo constantemente. Generalmente en la tabulación, en la gráfica, se hace así. Siempre lo cojo con números negativos, voy rebajando, llego al 0 y empiezo con los positivos y llego hasta una parte. Menos 2 al cuadrado, entonces menos 2 por menos 2. ¿Recuerda? Menos 2 al cuadrado. Quiere decir que coja el número menos 2 y lo multiplique por sí mismo 2 veces. Entonces menos 2 por menos 2 es igual a. También tengo que hacer la operación con el signo menos por menos, que me da más. Entonces me va a dar positivo. Y 2 por 2, 4. Pongo acá la tabulación. El menos 1 también es menos 1 por menos 1. Ya vamos un poco acelerando, ya no hay necesidad de repetir eso. Menos 1 por menos 1 me da 1. ¿Sí o no? Porque menos por menos, más. Y 1 por 1, 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. Y 0 al cuadrado también da 1. ¿Sí o no? Todo número elevado a cualquier potencia me da 1. A ver. Uy, qué pena, yo estoy aquí en un error. Esa es la 0. Venga. 0. Está en un error. En un concepto. Qué pena. 0 al cuadrado me da 0. Es eso. Tenía un pequeño desgaste aquí, me lo van a disculpar. Ahora, vamos en menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ya volvemos a empezar aumentando. Entonces, 1. Y 1 al cuadrado, 1 por 1, ¿cierto? Más por más da más, y 1 por 1 da 1, entonces ponemos el 1. 2 al cuadrado me da 4. Y 3 al cuadrado me da 9. O sea, miren lo que hay acá. Se repite. Es como una especie de simetría, ¿sí? 9 y 9. 4 y 4. 1 y 1. Y el 0. En el centro hay una simetría. Estamos haciendo un ejercicio muy fácil. Cuando yo voy a hacer una graficación de esto, yo pongo acá, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Que me quepa. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este es el eje de las X, lo que hay aquí arriba. Yo lo puse hasta 5, pero en realidad basta. Esta gráfica la hicimos solamente hasta 3 para tener un esbozo. Y aquí arriba, en el eje de las Y, yo represento también 1, 2, 3, 4, 5.
Y aquí abajo, ¿cierto? Aquí está menos 1, no lo voy a poner para que no se nos enrede, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Cogemos el número menos 3 de la X, a ver cuánto nos dio 9. Entonces yo cojo aquí el menos 3 en las X, menos 3, véalo acá, que me da 9. Entonces yo tengo que coger un numerito acá, 5, 6, 7, 8, 9, por aquí. Aquí me da un punto que me coincide. El menos 3 sube acá y sube hasta 9. Por aquí me da 9. Este marcador me está fallando. El menos 9 está, el 9 está aquí. Sigue acá. El menos 3 yo lo subo, llego hasta menos 3 y ahí a partir de ahí subo y llego hasta el 9. Luego sigue el menos 2, me coincide con el 4 de las Y. Entonces el menos 2 es de las X, véalo acá. Y subo hasta el 4 y me da aquí. Luego sigue el menos 1, me coincide con el 1. Entonces el menos 1 de las X me coincide con el 1 de las Y. Véalo acá. Aquí está el 1 de las Y y aquí está el menos 1 de las X. El punto me coincide acá. 0 coincide con 0, entonces está aquí en todo el encuentro, que este punto donde los ejes se cruzan se llama el origen, o es el 0 de Y y el 0 de X, que un poco en la representación de la gráfica se dice así: 0, 0 es lo mismo que el origen. Bien. Volvemos ahora entonces el 1 con el 1. El 1 ya estamos en los positivos de las X, me coincide con el 1 de las Y, me coincide acá. Luego sigue el 2 con el 4. El 2 sube por acá derecho y hasta el 4, me da aquí. Luego sigue el 3 con el 9. El 3 de las X, porque va primero, el primero que uno diga es las X y el segundo que uno diga es la Y. Entonces yo digo primero el 3 y después digo el 9. El 3 y subo hasta el 9. Y si yo hago ya uno de esos puntos, porque hay una tendencia, yo lo que hago es trazar una gráfica. Si yo pudiera tener todos estos datos, más numerito aquí, el menos 3.5, el menos 3.8, el menos 3, no, perdón, esos no, qué pena, sería más acá. Digamos el menos 2.8, el menos 2.5, el menos 2.1 llenaría más punticos acá. Pero yo sé que hay una tendencia, entonces uno los puntos y vean lo que me da, una figura más o menos, este tipo de figura, ¿cierto? Que se llama, ya lo hemos sabido acá, una parábola. Si yo la voy a mejorar, aquí está la gráfica esbozada en el plano cartesiano. Pero si yo la voy a hacer mejor para que se vea un poco más, es esto. Se llama una parábola. Y esta parábola, miren ustedes, tiene un vértice que es el 0, 0. Aquí es el 0, 0 de acá. Y por acá la parábola puede continuar. Lo que pasa es que nosotros no hicimos una tabulación muy larga. No empezamos para en el menos 10. Pero esta tendencia se puede continuar. Perfecto. Si yo con esta parábola que tengo acá, que es la que voy a trabajar para hallar las integrales, es lo mismo que hicimos en la sesión anterior de hace 8 días. Coger una curva y llenarla de cuadritos hasta obtener el área. Las integrales nos dan un área muy precisa. En este caso estamos hablando, dijimos que íbamos a hablar de áreas, pero en realidad nosotros podríamos hablar, dijimos en una ocasión, en la sesión anterior, dijimos que eso también es velocidades, ¿cierto? Gastos económicos,
En macroeconomía hay que estudiar mucho eso. Ahí están los cuadritos dibujados. Mientras yo tenga cuadritos más pequeños, el área no me va a variar, pero los cuadritos más pequeños me permiten meter más cuadritos para obtener mayor región que me permite a mí hallar con más precisión el área. En este caso, el área. Listo. Entonces habíamos dicho que la integral, ¿cierto?, es una sumatoria desde un número cualquiera, digamos puede ser desde 0. Bueno, aquí lo que hicimos, desde menos 3 hasta 3, ¿sí o no? Eso fue lo que hicimos. Sumamos desde menos 3 hasta 3 unos cuadritos. Yo los puedo hacer más pequeños, pero sigo sumando desde menos 3 hasta 3. Yo lo puedo reemplazar ya no como sumatoria, sino como integral. Después de hacer un proceso aquí, el más elemental, yo puedo reemplazarlo como integral y digo aquí integral desde menos 3 hasta 3 de x al cuadrado. Bueno, aquí hay otras cositas, pero no la vamos a hacer. Esto me permite a mí ya, cuando uno está empezando a hacerlo, hace unas operaciones matemáticas. Por ejemplo, hace la derivada y le dicen a uno, es bueno mencionarlo, le dicen a uno, este x2 con unas operaciones que uno aprende desde acá, queda convertido en sumar, digamos, 2x. Este 2, que es la potencia, pasa a ser un coeficiente. Y aquí le merma el 1. Bueno, no voy a enseñar más nada, no les voy a decir más nada, pero es esto. Esta operación que hay acá, esta expresión algebraica que hay acá, y pueden ser más complicadas obviamente, y están los senos, los cosenos, miles de fórmulas que hay en matemática, yo la puedo convertir, porque me lo permiten la experiencia, las normas, el conocimiento, yo lo tengo, no lo puedo, no es que me provoque, sino que lo tengo que convertir en esta otra fórmula algebraica para poder hallar, en este caso, esa área, punto. Eso es lo que me permite a mí hallar las integrales. Esta cosa que hay acá, es bueno que lo sepamos ya. Esta fórmula que a mí me dieron al principio para hallar el área, en este caso, yo la convierto a esto, sumando varias veces. Y al convertirla en esto se llama la derivada. La derivada de x al cuadrado es 2x. Es como para que tengamos una media noción. O sea, para poder integrar, para poder hallar un área, para poder hallar una integral de una fórmula matemática, hay que primero derivar. Si usted no deriva, no obtiene nada. Entonces, las fórmulas, este proceso de integración tiene que ver también, entonces ahí se ve con la derivación. No les puedo demostrar porque nosotros acá en Matemágica no enseñamos académicamente la matemática. Hacemos esbozos para que nos interese un poco y para que tengamos ciertos conceptos iniciales. Perfecto. Hasta ahí ya pues uno de los temas que hemos traído de lo que es que empezamos en esta nueva temporada de pandemia, ¿cierto? No de pospandemia porque la pandemia no ha pasado, entonces todavía estamos en pandemia. Pospandemia es pues dentro de 2 años cuando esta vaina se acabe. Perfecto. Entonces, ya hemos visto que hay 8 operaciones matemáticas, ¿cierto? Y que hay 2 procesos, que nosotros acá los llamamos procesos porque es que algunos los llaman como operación y esto no es tan operación tan sencilla, esto necesita demasiado conocimiento. Entonces se llama, yo los considero procesos, no operaciones, pero también podríamos decir operaciones. A mí es que no me gusta decir operaciones porque una operación es algo mucho más sencillo, esto es más complicadito. Bien, entonces para retomar como el hilo que llevábamos después de haber hecho esta curva sobre derivadas e integrales, los 2 procesos matemáticos que conocemos hasta ahora, es muy posible que haya más adelante se diseñen otros, es muy posible porque de verdad la integración se vuelve una situación muy exigente y a veces demorada, ¿cierto? Entonces como que sería muy bueno que el ser humano, que los matemáticos de la humanidad algún día descubrieran un método más rápido, más veloz. Yo creo que debe existir. Me dirán algunos que no, pero yo quisiera que llegara porque es que con esto aprendemos muchas cosas.
y el cerebro se libera mucho del Alzheimer, porque mientras uno lo utilice, él está activo de una variedad de Alzheimer. Ya después también hablaremos sobre eso. Pero se demora mucho la integración. Es un proceso exigente, demorado, de mucho cuidado. Por fortuna ahora hay computadoras que lo hacen, ¿cierto? Pero nosotros sí necesitaríamos mejorar eso, porque de verdad me parece muy exigente, muy largo, y creo que algún día la humanidad se podrá pillar otro más rápido, más veloz. Bien, para retomar, después de esta curva sobre las integrales, veníamos así, nos devolvimos para estudiar integrales un poquitico y derivadas, y volvemos a retomar lo que veníamos ya de conceptos de la matemática. La matemática ya desde el punto de vista de la filosofía, de la epistemología de la matemática. Habíamos dicho que la matemática entonces tiene unos componentes básicos, que son, pues primero, los números. Dependiendo de qué base usamos, entonces nosotros decimos que es del 0 al 9, algunos dicen que es del 1 al 10, no es malo, pero hay un pequeño desfase de concepto, no es problema. Es del 0 al 9, no del 1 al 10, pero bueno, tampoco hay problema en decirlo así, los números. Eso es nuestro sistema terrícola que ya se generalizó por todo el planeta. Ay, muchachos, ¿cómo les parece que ayer coincidencialmente? Lo que pasa es que no tomé nota, pero tan tenaz. Dicen, todo eso tengo que averiguarlo más, porque sí vamos a hablar de eso, me parece interesantísimo. Hay por ahí alguien se encontró un código, un librito antiquísimo de la Edad Media, escrito por unos, esto sí lo sé yo, esto sí es historia, pero no la voy a leer, no me voy a ampliar. No me voy a hablar sobre eso ahora. Unos monjes que se llamaban los cistercienses en Europa, en la Edad Media. No monjes. En esa época, los monasterios estaban muy dedicados a cuidar lo poquito que había quedado de cultura, porque en la Edad Media hubo de verdad un desastre. Algunos autores como que se llenan de mucha indulgencia, de mucho dolor y quisieran no reconocer que sí pasó eso, pero en la Edad Media fue una cosa grave y nos puede pasar a nosotros. Ya, así, ¿qué le hace que me pase alguna cosa? No me va a pasar. Donde en este mundo hubiera 10 dirigentes como Donald Trump, nos llevaban a la debacle. Así, como Donald Trump, nos llevan a la debacle. Siquiera no hay tantos. Y nos ponen en la Edad Media. Ellos no saben de esa cosa, ni de la cultura, ni del conocimiento. Ellos les interesa una sola cosa en la vida: convertir todo en dinero. Degenerados son. Entonces en la Edad Media eso pasó. Eso le puede pasar a la humanidad en cualquier momento. ¿Por qué pasó en la Edad Media? Bueno, eso ya lo vemos en el otro programa cuando lo recomencemos. Los cistercienses y todos los monasterios, esta es una orden monacal, ¿cierto? Había otros que estaban, a ver cuáles, los jesuitas, que eran un poco más recientes, pero había los dominicos, ¿cierto? ¿Cómo es que se llamaba este monje que se hizo? Los franciscanos, ¿cierto? Estaban los cistercienses. Bien, los cistercienses escribían libros porque ellos querían que lo poquito que había no se olvidara. Entonces se sentaban monjes y lo único que hacían en la vida era comer, escribir y rezar. Comer, escribir y rezar. Y no los estoy criticando. Pero tampoco es tan grave. Es un modo de vida válido. En una época de esas tocó. Entonces ellos escribieron libros. Pero ellos se pillaron un sistema de numeración mucho más ágil que inclusive el nuestro de 0 a 9. Se me olvidaron las cifras, no las pude ver porque eso lo vi fue ayer domingo, porque yo estudio los domingos también, muchachos. Hacían una cifra, entonces vea, recuerdo por ejemplo que este era el 1, ¿cierto? Y pasaban después al 10, y entonces ya el 10 lo hacían era así.
Y el 100 ya lo hacían así. Y el 1000 ya lo hacían así. Solo recuerdo esto. Bueno, había, por decir algo, me puedo equivocar. Hacían algo como así, el 2. Creo que eso era así el 2. Y entonces el 20 lo hacían así. Y entonces ya el 200 lo hacían así. Y el 2000 así. Mire, el 1 y el 2 tenían un modo de contar más ágil. No me lo grabé, pero sé que se los debo y lo voy a traer acá para que lo veamos, porque es un modo de contar que ahora veníamos diciendo que es que los números, si uno cree que los números son del 0 al 9, no, los números, según la base, hay distintas bases. Hay unas muy reconocidas y otras que ni se utilizan, y hay otras tan grandes que ¿para qué? ¿Para qué? Habíamos hablado de que uno puede tener una base del 0 al 199, 200 guarismos, 200 números. Muy largo, demasiado largo, hay que aprender demasiada cosa. Sería también muy enredado, pero podría suceder. Y ellos, por ejemplo, no me voy a enredar, porque hacían algo así como un número, como decir algo así como el 3508, 3518. Era algo así. No, yo recuerdo unas grafías que había por ahí, como aquí, y aquí hacían no sé qué, así. Y se empieza a contar de aquí para abajo, por aquí van los miles. Se empieza a contar así, miles. Después acá, en esta dirección, siguen centenas. Después acá en esta dirección, siguen decenas. Y después acá arriba están las unidades. Estos símbolos son también un poquito complicados, pero mire, para hacer un número, para escribir una cifra de 4, para escribir un número de 4 cifras, necesitaban una cosita así sencilla. Estas flechas son la dirección para leerlos, pero voy a volver a escribirlo aquí, una especie de P con un palito aquí y otro palito aquí, como decir algo. Ahí hay un número, yo no recuerdo qué, les debo eso, hay que traerlo acá, porque eso se descubrió apenas ahora. Eso nadie se había pillado que existían unos libros de los monjes cistercienses de la Edad Media con un método de conteo como más reducido. Se los debo. ¿Listo? Entonces, volvemos. Los componentes básicos de la matemática están los números, las operaciones, ¿sí? Después de las operaciones vimos vamos a poner los procesos, ¿no? Es que esto yo lo estoy elaborando hace muy poco. Esto es filosofía de la matemática, entonces esto no está en los libros de verdad. Entonces yo lo estoy medio haciendo y todavía tengo ciertos desniveles en mi cabeza, porque apenas lo estoy elaborando. Digamos que después de las operaciones vienen las fórmulas, eso también es importante. Les voy a dar un ejemplo de fórmula. Casi no se usa ya. Hay niños que no saben qué es el promedio. Yo no sé cómo les califica, pero no saben sacar un promedio. Entonces una fórmula de matemática, vamos a hacerlo aquí y ahora volvemos con nuestro. Dice, la media aritmética se define como todos los datos, la suma de los datos. Enseguida le explico qué es. Entonces la suma de los datos. Vamos a hacerlo aquí, la sumatoria de los datos sobre la cantidad de datos. Fácil. Suma de los datos sobre la cantidad de datos. Entonces a usted, digamos, le hacen 4 exámenes en el mes, ¿cierto? Y 4 exámenes. Y digamos que 3 tareas. Sí, 3 tareas. Y usted tiene unas calificaciones. Para hallar, ¿cómo decir? El promedio, cuánto sacó en el mes, siendo que se califica, por decir, de 1 a 5. Yo no sé cómo se califica ahora, pero como eso lo cambian tanto,
Usted suma los datos, la suma de todos los datos. Entonces usted en un examen sacó 4, vamos a decir que es, yo sé que ustedes son unos estudiantes modeludos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que sacó 4, que por acá sacó 4,5, que por acá otro 4, y van 3 exámenes, y en el otro examen sacó 3,8, ya van 4 exámenes, más 3 tareas, ¿cierto? Entonces usted pone todas las calificaciones que tuvo durante ese mes. Digamos 3 tareas, como un estudiante 4,2, más 4,3, y para no pensar mucho, más 4,4, ¿cierto? Los suma y los divide por la cantidad de exámenes y tareas que hubo en ese mes. Tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo ya sabía que eran 7. Es que les quería descrestar, que si me daba. Dividido 7. La cantidad, la sumatoria, la suma de los datos, de cada uno de los datos, todos sumados, dividido por el número de datos, que en este caso son 7. Eso da, pues yo no sé cuánto da, ahora no voy a hacerlo, nos demoramos mucho, pero esa es la calificación promedio, la media aritmética que usted sacó en ese mes. Eso le puede dar a usted, como un 4,2 más o menos. Así a ojo de buen cubero, un 4,2. Buen estudiante. Buen estudiante. Listo. Esa es una fórmula, ese es un componente de la matemática. Las fórmulas. Y también hay fórmulas en física y hay fórmulas, ¿cierto?, en otros. Y después llega, vamos ahora sí a poner, sí, los procesos. Los procesos son los dos que dijimos de derivación e integración. Son elementos de la matemática. Entonces dijimos los procesos. Y por último, aquí en nuestra bellísima y muy amada provincia de los bosques y de las aguas, vamos a poner, aquí decimos nosotros, para exportarlo a las demás academias del planeta, que también un elemento de la matemática son las gráficas, ¿cierto? Pues lo estamos tratando de estudiar nosotros acá, porque a lo mejor algún día alguien nos dirá con razón, pues que las gráficas son nada más un método para que usted pueda visualizar mejor una situación matemática. O sea, no es sino para que usted lo observe. Lo vamos a ver enseguida. Uno podría decir sí y no. Y en esa estoy yo. Yo todavía estoy enredado para decir sí o no. Yo estoy evaluando varios elementos. Creo que voy a tener que decir que las gráficas no están. Pero por ahora, ahí tengo la idea, la intuición de que sí, ¿cierto? Entonces, componentes básicos de la matemática. Números, operaciones, fórmulas, procesos y parece que gráficas. Vamos a ver. Pues ahora vimos una gráfica, ¿cierto? Donde estábamos hablando sobre la integración. Eso es una gráfica, para que no perdamos mucho tiempo tratando de decirles a ustedes cómo es una gráfica. La gráfica me permite a mí solo visualizar, pero también es un proceso matemático. Lo que pasa es esto, y ahí es donde yo tengo, si las gráficas son unos componentes de la matemática, porque si no es sino para visualizar, entonces yo tengo aquí, vamos a ver por último, porque, no le he echado tinta a los marcadores, muchachos, qué pena, hombre. Profesor tan descuidado. Bueno, pero por fortuna soy un poquito no tan descuidado porque tengo otros para reemplazarlos. Listo. Se llama el plano cartesiano. Hay muchos tipos de gráfica. Bueno, hay muchas formas de graficar, sí. Bueno, pero hablamos de eso. Les voy a decir algún día en este programa, hablaremos de las gráficas. Estas son las cartesianas, que algunos los llaman, a mí me gusta decir las cartianas, de René Descartes, ¿cierto? Algunos dicen las coordenadas ortogonales. No es problema. Yo prefiero decirle cartiana para rendirle homenaje a nuestro querido amigo René Descartes, francés.
Listo, aquí está el eje de las Y, aquí está el eje de las X. Pero también hay otras hermosísimas. Eso es un poema, una cosa divina, hermosa, que se llaman las coordenadas polares, en la cual usted tiene aquí el polo, el centro, y tiene un radio, que puede ser más grande o más corto, obviamente. El radio puede ser más largo o más corto. Pero a medida que usted hace que este radio gire, avance un poquito con un ángulo, usted puede ponerlo acá. Entonces acá, bueno, esta parte, digamos el radio. Y usted puede obtener acá figuras hermosísimas. No le voy a hacer así, pero es un radio, una varilla que usted puede girar alrededor de sí misma 360 grados, ¿cierto? Es muy similar a esto, pero usted obtiene figuras hermosísimas. Una figura sencilla que usted obtiene es como decir esto así. Mal dibujadito, un pétalo de 4 rosas. Esto es una fórmula matemática. Perdón, un pétalo de 4 rosas, perdón. Una rosa de 4 pétalos. Aquí está mal definida. Pero es algo que usted obtiene a través de una fórmula matemática y un método de graficar distinto. Se llaman las coordenadas polares. Y las vamos a ver aquí, eso es hermosísimo. Eso es encarretador. Estas se llaman las cartianas. Se llaman las coordenadas cartianas. Las otras son las polares. Y hay otras que no se utilizan mucho. Y en realidad son pocas. Las gráficas serán o no serán elementos, componentes básicos de la matemática. Ahí estamos enredados todavía. Yo pues que soy el que estoy tratando de trabajar sobre eso. Porque es que a lo mejor algún día nos vamos a dar cuenta que el problema de las gráficas no es un problema en sí de la matemática. Es una idea que nosotros pusimos para visualizar más rápidamente una situación matemática. Entonces no es más que un medio de agilizar la información. Ahí estamos en eso, ¿cierto? En si las gráficas pueden ser o no un componente, o a lo mejor son solamente una manifestación de una situación para que nuestro cerebro agilice la comprensión de una información. Ahí quedamos hasta la próxima semana para retomar nuevos temas sobre matemática e historia de la ciencia. Nos vemos en 8 días.